esta segunda sesión de su podcast Hablando Concreto. En esta ocasión nos visita un viejo amigo de la casa, alguien de peso pesado, de la vieja guardia del gremio, el ingeniero Carlos Méndez. Él es director nacional de aditivos para una empresa que no podemos decir todavía. Sí, sí, sí. Y bueno, ingeniero, bienvenido. Alfonso, muy amable por la invitación. La verdad que muy complacido de estar aquí contigo y abordando este tema tan interesante porque definitivamente la industria de los aditivos es muy importante en el mundo. O sea, no se puede decir que esto es un tema global que realmente viene en crecimiento desde hace mucho tiempo. Bueno, ya te me adelantaste. Entonces, el tema de hoy pues, realmente es aditivos en el concreto, el rol de los aditivos en el concreto. Y bueno, yo creo que más que tú que nos puedas comentar un poco de esa reseña histórica, dónde vienen los aditivos, quiénes fueron los primeros en jugar pues con esa vaina. Bueno, pero realmente desde que arranca la humanidad empieza a tener, a buscar formas de utilizar materiales. Y podemos ver que hace lo que hay en evidencia es 7.000 años antes de Cristo, 5.000 años antes de Cristo, que definitivamente pues se tienen las pirámides, ahí hay hallazgos importantes. Está toda la parte del Coliseo romano, todo lo que hicieron los romanos, el acueducto romano. En todas partes de Roma se encuentran muchas mezclas, morteros originales, iniciales, muy básicos, pero muy buenos, que han durado y pues, se han mantenido hasta nuestros días. Estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando de más de 2.500 años. No, bastante. Entonces, incluso los colores que utilizaron para esos concretos. Hay un arquitecto, ingeniero y escritor que se llama Marco Vitruvio, más o menos data de 80 años antes de Cristo. Ya él estaba hablando de durabilidad, con otros términos, pero realmente hablaba de una durabilidad de reología, hablaba durabilidad y utilizaban, por ejemplo, queratina. O sea, el tema de la queratina es interesante porque son huesos molidos, lo que son cuernos de animales, hay una cantidad de cosas, pieles, de donde sale la queratina, entonces los molían y se los colocaban a las mezclas. Y eso le dio durabilidad a todas estas mezclas que utilizaron los romanos. Y en reología, por ejemplo, la sangre. Utilizaban sangre de corderos, de animales, se la mezclaban con el concreto, pues, con los concretos iniciales básicos, y eso les dio la oportunidad de tener, o sea, nos dio la oportunidad de todavía ver unas obras de arte importantísimas. O sea, que podríamos decir que la sangre fue el primer aditivo. Sí, sí, básicamente las plantas, los incas, por ejemplo, utilizaban las plantas, molían unas plantas que hacían que se flocularan los materiales y utilizaban otras para que se hiciera el efecto contrario y que ya hubiera adhesión entre ellas. Y eso se encuentra en las pirámides también de aquí de las Américas. Yo en alguna parte leí que hasta utilizaban la clara del huevo o Sí, la yema. sí, sí, sí. Y ellos notaban que con la La clara o albúmina, la yema sí, también la mezcla cogía exacto, algo de manejabilidad. O sea, las exacto. estructuras literalmente tenían huevo. Eso te iba a decir, deberían de tener muchísimos huevos para poder hacer un buen concreto. Pero bueno, ese es el tema. No, la clara de huevo era un preservante muy importante porque conservaba los colores. Y han encontrado en estudios que se han hecho en todos estos baños romanos, han encontrado que realmente el que ha preservado los colores es la albúmina. Es No, muy pues, interesante el tema. interesante. Entonces, cuando uno mira la historia, pues desde hace muchísimo tiempo, desde que el hombre empezó a generar mezclas, empezó a utilizar cosas para mejorar. Entonces, fíjate que la definición del aditivo es esa. Es un
Material, yo no lo llamaría material porque en este momento ya es un químico, pero la definición general es el material diferente a lo que es el cemento, los agregados, las calizas, las puzolanas, las adiciones Las fibras. que modifican el concreto y lo ponen a funcionar en beneficio de la construcción. Entonces, por ejemplo, dicen, bueno, ingeniero, ¿quién le va a colocar, cuál es el aditivo que usted recomienda? Yo no recomiendo aditivo. Yo lo que recomiendo es, miren la obra, miren su proceso constructivo, su forma de colocación, los equipos de colocación, y ellos son los que van a definir el aditivo que se va a utilizar. No puedes utilizar un aditivo el mismo aditivo, por ejemplo, para un concreto de pavimento, para utilizarlo en unas columnas que está llena de acero y que tiene que ser un concreto fluido, es muy difícil. Entonces realmente la estructura, la forma de colocación, de preparación, incluso las máquinas de preparación son las que eligen el aditivo. Y la zona también, Las ¿no? zonas, Lo claro. hablábamos en la O primera sea, son sesión, cosas que que la zona y es la temperatura importantísimo. ambiente es algo muy importante Así en es. este mundo del concreto. Bueno, ¿y cuándo se comienzan a establecer esos conceptos de las materias primas? En este mundo de aditivos suena mucho la frase policarboxilato, ligno, nafta, ¿qué es eso? Bueno, ya eso sí ya es básicamente cuando uno entra, cuando pues entramos en la era moderna, por allá por los años 1760, 1770, que es la revolución, se da la revolución industrial, ¿sí? En Inglaterra, entonces partes de Europa, pues empiezan a haber unos desarrollos importantísimos. Hay dos cosas importantes en el tema del desarrollo de la humanidad. Uno es las revoluciones industriales, esos hitos de la historia, y la otra son las guerras. Son las que promueven los desarrollos gigantescos de la humanidad. Entonces es importante tener en cuenta que la revolución industrial le dio la pauta para la construcción. Cuando yo empiezo a construir más y a utilizar materiales, pues necesito también ponerlos a funcionar a mi favor. Y entonces ahí arranca todo eso. Fíjese que en más o menos 1824, Joseph Aspin, ¿sí? Lo que hace es patenta el primer cemento Portland. ¿Qué fue lo que hizo Aspin? Básicamente miraba y en sus estudios, pues todo el tema de los romanos, de a dónde sacaban el material cementante los romanos. Una puzolana que salía del Vesubio, Ujú. alrededor del Vesubio, por todas sus erupciones y todo Tema este cuento, volcánico. cuando acabó con Pompeya y todo ese cuento. Y entonces él veía que definitivamente un material finamente molido que mezclado con el agua endurecía. Pero ¿qué pasaba con ese material hacia atrás? Ese material tuvo unos cambios físico-químicos que se daban básicamente por el cambio de temperatura. O sea, ¿qué es lo que hace un volcán? Pues simplemente saca el magma y hay piedras que se forman muy rápidamente porque se enfrían muy rápidamente y hay otras que lo hacen muy lentamente como la piedra pómez, que no tiene ninguna resistencia, mientras que las que se enfrían rápidamente adquieren muy buena resistencia, Sí. pero con el paso de las carretas y todo este cuento, molían ese material y de pronto caía una breve lluvia y se endurecía. Entonces, una de las cosas que la humanidad también, ¿cuáles son los mejores desarrollos? Cuando uno se pone a mirar el problema. Cuando uno se pone a mirar el problema, encuentra las soluciones y entonces encuentra uno, tiene que ser uno muy curioso para tener desarrollos. Y eso es lo que deben de tener, digamos, todos los ingenieros, todos los profesionales, curiosidad. ¿Cómo es que se hacen las cosas? De los problemas y de los errores Y de los errores, salen las mejores exactamente. ideas. Ya para eso de 1873, ya casi 50 años después, el mismo Joseph Aspin patentó el primer aditivo, que era un cloruro de calcio, un acelerante. Y entonces, pues él venía con su tema del cemento y empezaron a hacer una cantidad de cosas y a desarrollar industria del cemento.
Y fíjese que hay una cosa que uno se sorprende porque en los años 1909, ujú, Thomas Alva Edison patentó el primer horno rotatorio para producción de clinker. Qué Y dato eso tan es curioso. El mismo de la energía, el mismo de la bombilla. exactamente. Estaba metido en cuentos desde Estaba niño. metido en cuentos de toda clase. A la par estaba Joseph Vicat, que todos lo conocemos por el aparatico del Vicat, ¿sí? Estaba Le Chatelier, lo El, de- conocemos el, de- el del frasco, el de la densidad. por la densidad, el frasco de la A densidad, tocar hacer algo para que pero tengan nuestros apellidos, alguna vaina. pues sí, claro, El toca frasco de mirar López, el frasco de Méndez, el frasco de, el aparato de Méndez. más bien, Sí, bueno, claro. Que hoy en día el Vicat, pues lo conocemos el aparato de claro, Chatelier claro. para mirar de Y uno piensa que es como el nombre del aparato, pero realmente son estos señores que antes les encantaba y les sobraba tiempo para inventar vainas. ¿Sí? La curiosidad que tenía esta gente es la que hemos perdido en la era moderna. Entonces, básicamente, pues ahí se fueron desarrollando los aditivos. Ya en 1930, pegamos un brinco de 30 años, pero no importa, ya en 1930 aparecen los inclusores de aire. ¿Pero por qué aparecen los inclusores de aire? Porque resulta que en una fábrica por allá en Inglaterra, si no estoy mal, este es un cuento, pues, básicamente porque está muy someramente contado y evidenciado pues, en algunos libros. Era una empresa productora de jabón. Y entonces, por decir alguna cosa, la parte sur que la estaban demoliendo, pues encontraron unos concretos muy malos que realmente no ofrecían ninguna resistencia. Y en la parte sur encontraron unos concretos muy sanos que aguantaron el hielo y el deshielo durante muchos años. Y la curiosidad les dio por mirar a ver qué era lo que qué estaba tenía sucediendo, ese qué tenía concreto, ese qué pedazo de concreto. concreto. Porque si era más o menos lo mismo, había sido fundidos más o menos como en las mismas épocas, porque uno funcionaba y el otro no. Y se pusieron a investigar y encontraron aire incluido dentro del concreto sano. Y entonces empezaron a averiguar, y lógico, en la parte norte no estaba la empresa, la productora, y entonces esos concretos no se utilizaron aguas con jabón. Mientras que en la sur estaba la planta, la somera planta que estaban reformando en su momento y utilizaban ese agua que escurría de las escorrentías del jabón. Vea pues, Entonces le incluyeron. Y fíjese una cosa, la curiosidad, ¿por qué el aire se forma en pequeñas burbujas y se forma redondo, esférico, no cúbico, ni un cono, porque resulta que cuando uno mira para un mismo volumen, la figura en la naturaleza que encierra el mismo volumen, por ejemplo, tienes un cubo, tienes un cono, tienes una pirámide y una esfera. La esfera tiene menor superficie, ¿sí? Superficial. La superficie superficial es superficie menor. libre. Menor La superficie libre. superficial, cuando yo miro la superficie de la esfera, es menor que la de los otros elementos. Entonces, teniendo el mismo volumen. Entonces, optimiza la forma para guardarle el volumen. Y realmente una pompa de jabón tiene 3 capas. Como el jabón tiene un tema que son los tensoactivos. Estos tensoactivos, unos son hidrófilos y otros son hidrófugos. Entonces, el hidrófugo no le gusta el agua y huye del agua, entonces se orienta hacia afuera de la burbuja. Pero hay 2 capas, una capa de jabón aquí y otra capa de jabón aquí abajo. Aquí se orienta de esta manera y aquí abajo se orienta de esta Sí. manera. Y en el centro hay una capa de agua. Por eso se revientan cuando se pierde todo esto. Entonces, cuando yo disminuyo la tensión superficial del agua, puedo formar pompas de jabón, que eso es lo que sucede en el concreto. Disminuyo la tensión superficial del agua
y genero unas burbujas muy pequeñas y entre más pequeñas son más estables. Por eso yo puedo controlar muchas cosas. Por ejemplo, me retienen agua, no dejan que los concretos, las mezclas exuden tanto. Ujú. Si tengo problemas con los finos de una arena, ese aire suple esos finos. Por el volumen, por el Po- espacio. claro, porque son pequeñas unidades, como si le colocara, por ejemplo, ceniza o microsílica. Llenan esos espacios y me hacen que el concreto sea muchísimo mejor. Entonces, ahí arranca todo el tema. Definitivamente, después viene una época, que toda esta época, si te das cuenta, es una época de desempeño de materiales. Sí. Ya, De conocimiento. conocimiento, desempeño. Yo lo busco es que los materiales suplan una cantidad de cosas. A partir de 1960, bueno, antes de 1960, viene optimización de costos. Ya lo que hace es la humanidad, la industria, es optimizar costos. Costos, bajar Hoy no cemento, estamos tan hacer una diferentes. cantidad. No, de 60 años acuerdo. después. No, siempre va a haber el tema de costos, pero aquí primó el tema, se Ya pensaba más en comienzan costos. a pensar cómo Sí, optimizar, cómo ahorrar mezcla. exactamente. Y en 1960 aparecen pues los reductores de agua, los retardantes y pues básicamente se hacen con lignosulfonatos, con melazas, con azúcares y entonces pues eso da un giro importante en la industria del concreto y de los aditivos. Por esa misma época aparecen las normas. Entonces, Claro, hasta ese momento tenían, digamos, era experimental, era conocimiento, nadie lo sí, sí, regía, no sí, estaba sí, sí, aterrizado en sí, ningún sí. lado. Estaba escrito, porque hay muchos escritos y uno encuentra, por ejemplo, todos los sabios pues, de concreto, de las mezclas, de la tecnología de concreto, pues han hecho libros que encuentra uno muchísimos, pero no había una normativa. Había normativas, después de toda esta revolución industrial, pues arrancan a ver, yo produzco carros, pero tengo que saber cómo los produzco. Entonces tengo que tener unas normas y unos parámetros para hacerlo mejor y cada vez se vienen haciendo más estrechos. En 1962, por esos lados, salen las primeras normas, las hicieron los españoles. De ahí inmediatamente se pegó a STM, los O gringos. sea, las une. La SUNE, ¿sí? Que no se llamaban UNE en su momento, eran Ujú. otras normas. Y después lo hacen los ingleses. ASTM, ¿qué es lo que logra? Pues saca la clasificación de los aditivos. ¿Y cuántos aditivos clasifica? Pues 5. Los básicos: reductor de agua, retardante, acelerante, reductor acelerante, reductor retardante. Y son los 5 tipos que conocemos, que son la primera escala de la STM. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, esos y tipo E. Hasta ahí están esos. Ya después salen el tipo F, H y G, que son superplastificantes, pero esos se dan en más o menos, eh, aparecen por los lados de la década de los 70. En la década de los 70 aparecen los naftenos y esos nos permiten que tengamos unos aditivos superplastificantes. O sea, cada tiempo que sale una nueva materia prima, podríamos decir que la diferencia es ese poder de plastificación, ¿no? Cada uno da un poder de plastificación mucho más alto. Exactamente, exactamente. Porque mire que en los 90 arrancan primero en los plastificantes, superplastificantes, y en los 90 los hiperplastificantes, que son los que tenemos prácticamente ahora. Seguimos teniendo los mismos, que son los policarboxilatos. Esos policarboxilatos, las primeras moléculas, ya fueron materiales hechos específicamente
para aditivos. Si uno mira, por ejemplo, los champús tienen policarboxilatos. ¿Por qué? Porque dispersan. Son materiales que logran dispersar y entonces los aplican a los concretos. Entonces ya son moléculas hechas específicamente para la industria del concreto. Por eso son más costosos, y la industria empieza a caminar a pasos agigantados en absolutamente todo, porque los lignosulfonatos y todo esto ya empiezan también a quitarle los azúcares, a separar cosas y a hacer aditivos muchísimo más finos y más estables. Más al desempeño y más a la química de ¿Sí? cementos, Y más a estables, estudiar claro. compatibilidades. Exacto. Tú hablabas de la ACTM. ¿En qué momento en Colombia dijimos, venga, nos copiamos de esa ACTM o venga, nos basamos en esa para crear nuestra normativa? Eso, Eso no es muy lejano. Realmente creo yo que el CONTEC, que es nuestro ente normativo, arrancó a trabajar eso más o menos en los años 84, 85. bastante tiempo Sí, ya. sí, claro, claro. Incluso en la compañía donde yo trabajaba, que era una concretera, de las concreteras, que eso sí se puede nombrar porque ya no existe, que era concretos premezclados, em, nosotros empezamos a hacer traducciones de ASTM para empezar a normalizar los concretos, ¿Ok? En ¿sí? colaboración con el Entonces, Contec, ¿no? Ustedes traducían, pasaban entonces, procedimientos. exactamente, entonces se empezaron a invitar a las diferentes concreteras y a las cementeras a invitarlos a estas reuniones para poner em, tareas y hacer todas las traducciones y de ahí arrancaron las normas NTC, normas técnicas colombianas. Entonces eso no es muy lejos, el 85 tampoco es que sea muy lejos, pero de todas maneras tenemos unos buenos años trabajándole a eso. ¿Uno cómo puede hacer compatibilidad del aditivo? Es decir, yo soy una empresa que quiero hacer aditivo, ¿cómo hago que cómo certifico que estoy haciendo un clasificante, por ejemplo? ¿O cómo sé que mi aditivo sirve para ser un clasificante o se clasifica dentro de la normativa para ser un clasificante? Bueno, ahí primero están las normas, ¿no? Que le rigen a uno de cuáles son los desempeños de los aditivos y cómo debo analizarlos y cuáles ensayos debo hacerles para mirar si realmente cumplen o no cumplen, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tiene uno que hacer es primero tener el conocimiento de la formulación química para generar los aditivos. Segundo, conocer la normatividad del sitio donde uno está. Y tercero, pues realmente tener como las herramientas para hacerlo. Hacer aditivos es muy fácil. Hacer aditivos lo pueden hacer y conozco que se han hecho incluso coloquialmente en garajes. ¿Cuál es el tema del aditivo? Que si no tienes un soporte atrás realmente que te cubran una serie de problemas que pueden surgir, tú te puedes quebrar fácilmente. Realmente termina uno sin un soporte, sin un respaldo. Entonces, generalmente las grandes empresas productoras de aditivos tienen grandes negocios y grandes compromisos con las concreteras y con muchas obras que necesitan a alguien que los respalde, la casa matriz. Y entonces ahí Ahí es donde se realmente vuelve fuerte ese ahí es soporte donde se técnico vuelve, y el nombre de sí, una porque empresa es aditivera. confiable. Yo no le puedo ir a comprar a alguien que está haciendo allá en la Claro. esquina un aditivo, por bueno que sea, porque el día que falle, pues no me va a responder. Si pudiéramos decir una descripción o una palabra que describa los aditivos que te voy a nombrar a continuación o los tipos de aditivos, ¿tú cuál dirías? Reductores de agua. Una definición, una palabra que los describa. Facilidad. Eh, Retardantes. Em,
Tiempo. ¿O cuál sería, sí, más bien cuál sería el aporte de esos tipos de concreto en Ah, una isla de ok. concreto? Sí, por ejemplo, Reductores de agua. un reductor de agua, aumento de resistencias, o si lo miro por el otro lado es mejor manejabilidad del concreto, trabajabilidad. Retardantes. Tiempo, tiempo de colocación, tiempo de transporte. Acelerantes. Em, Rapidez en mi construcción. Estabilizadores. Tiempo de colocación de transporte sin retardos. Inclusores de aire. Material, como lo decíamos anteriormente, que me permite trabajar con material, con arenas que le faltan finos, adicionalmente retener agua y el tema de hielo de deshielo, que es muy importante. Estando en el gremio, hay algo que he notado, un común denominador a nivel nacional, y es que suele haber una confusión entre los retardantes y los estabilizadores. Sí, ¿Cómo podríamos identificarlos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde puedo usar retardantes? ¿Dónde puedo usar estabilizadores? ¿En qué zona me puedo mover con esos aditivos? pues básicamente el tema de el retardante es un producto que tengo la partícula de cemento, imaginemos una particulota así grandotota, y ella, cuando entra el agua y los aditivos, el aditivo inmediatamente se va a colocar alrededor de la partícula de cemento, le hace una capa impermeable que impide que entre el agua, o sea, que haya hidratación. Y entonces lo que hace es que perdure en el tiempo sin la hidratación. El agua es el solvente natural, ¿sí? Ujú. Universal. Y entonces ese agua que está afuera empieza a romper esa capa impermeable y permite ya después entrar a la partícula de cemento. Y entonces va directamente a generar su fraguado normal. Pero mientras que sucede eso, me está dando un tiempo. Ok. El estabilizador no hace eso. El estabilizador, por el contrario, si bien es cierto, no penetra la partícula de cemento, lo que hace es evitar que la partícula de cemento, con un funcionamiento muy similar, no se hidrate, pero inmediatamente se termina el efecto Su pérdida va a ser drástica. de una vez. La pérdida de manejabilidad se pierde adicionalmente el tiempo de fraguado es normal. Listo. Hay otro común denominador y un miedo, sobre todo en zonas o en ciudades de clima frío, con el uso de retardantes. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está mal concebido o deberíamos utilizar estabilizadores o retardantes a dosis baja? Deberíamos utilizar estabilizadores y hoy la industria del concreto se va más por el estabilizador que por el retardante, incluso en zonas cálidas. Porque es que el retardante tiene un problema y es que se multiplica su efecto cuando se coloca, digamos, en la sabana aquí en Bogotá, en climas fríos, porque eh, básicamente lo que hace es que se enfría el concreto. Yo coloco mi concreto. En el mixer llega a una temperatura fácilmente 32, 36 grados por frío que esté el día. Lo colocan en una formaleta de acero. Y si lo funden más o menos a esta hora, 3, 4 de la tarde, pues la temperatura de Bogotá se baja muy rápidamente. Sí. Podemos tener temperaturas de 8, 7 grados a la madrugada y eso y una formaleta con ese frío. Entonces, lo que hace es enfriar el concreto y duerme el concreto. Juegan Entonces, contra. cuando yo voy a desencofrar, el concreto todavía está fresco. ¿Cuál es el problema? Y que desafortunadamente lo hacen todos las personas que están en las obras, es cuando llegas y encuentras un concreto fresco, todo el mundo, los cilindros, todo el mundo va a meterles el dedo, Sí. a joderles la vida.
Y entonces están precisamente, ¿qué ha pasado? Ha perdido toda la manejabilidad, pero están frescos. Pero qué es lo que está haciendo el cemento? Está generando todas las enlaces, ¿sí? Necesarios, todos los cristales de cemento, y cuando yo empiezo a tocarlos, pues los empiezo Sí. a quebrar. Y eso lo que hace es disminución de resistencias. Adicionalmente, por ejemplo, en las placas de concreto, encuentra uno que el concreto es como un colchón. Entonces se mueve como si fuera un colchón. Y todo el mundo es feliz saltando encima y lo que están haciendo es romper los cristales. Y cuando hay el reclamo, dicen, mire, ¿sí ve? Los cilindros no dieron nada. ¿Pero por qué? Pues que todo el mundo los cogió, los miró, los tocó, los chuzó. Y no, déjenlos quietos porque, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un beneficio. Hay una vaina en contra que es, yo necesito mi obra lo más rápido posible y estoy perdiendo unos pesos ahí importantes. Pero lo más importante es que el retardante ha hecho que la partícula de cemento se hidrate mejor. Las teorías hablan de que la partícula de cemento no se hidrata nunca total 100%, sino se hidrata más o menos el 65-75%, por la dificultad que hay molecular de que el agua penetre hasta la partícula centro de la partícula, ¿no? Entonces, la posibilidad que le da el retardante es que el agua sí penetre más. Entonces, que no sea un 75, sino que sea un 85. Y eso genera mayores resistencias. Ok. Pero hay que dejarlo quieto. En ese tema, ya metiéndonos a ese juego entre aditivos y cemento, ¿todos los aditivos son compatibles con el cemento? ¿Un aditivo es compatible con todos los cementos? Todos los aditivos son compatibles con los cementos, están hechos para eso. Que unos aditivos funcionen mejor que otros, que sean no mejores, sino que tengan un mejor desempeño, es otra cosa. Pero todos los aditivos, yo puedo tener un retardante y tomo un Portland puro y tomo un cemento que tenga un factor clinker de 0.45 y me va a funcionar. Va a ser la tarea para el cual está desarrollado. Pero puede que no sea la misma eficiencia. En un cemento funciona mejor que en otro. Y entonces por eso tenemos una gama de aditivos en el mercado para diferentes cementos. Ok. ¿Qué podemos esperar de los aditivos en el futuro? ¿Qué se viene? Bueno, en el futuro realmente, pues yo pienso que, fíjese lo que está sucediendo ahora en el mundo. No puedo hablar de solamente de Colombia con este tema de las sequías y los embalses totalmente secos, situación muy complicada, sino mira lo que pasó en Dubái hace la semana pasada. Sí. O sea, lloviendo en La el desierto, inundación. en unos vendavales los berracos. El tema del clima está enloquecido. Y entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a haber? A escasez de agua. ¿Qué es lo que va a haber? Un tema de eficiencia de energía. Y tenemos que mirar la economía circular, porque es que definitivamente no puedo pensar en hacer cosas y desecharlas. Tengo que pensar en hacer cosas, desecharlas, reciclarlas, reutilizarlas, volverlas a hacer, volverlas a reciclar, una economía totalmente circular que me sirva para eso. Y para ello, en la industria del concreto, debo tener aditivos, seguramente que van a ser diferentes a los que tenemos hoy día, para que funcione ese tema. Ahora fíjense que, por ejemplo, los avances en robótica y en inteligencia artificial, pues es un tema muy interesante. Los que saben del cuento y los que hacen las proyecciones y piensan en el futuro, pues básicamente lo que dicen es que en 50 años, a partir de hoy, en 50 años, nosotros vamos a tener unos desarrollos que con la tecnología que tenemos hoy, que todavía no está funcionando al 100 la inteligencia artificial,
con la tecnología que tenemos hoy, tendríamos 200 años, pero entre robótica e inteligencia artificial solamente van a utilizar 50 años, la cuarta parte del Increíble. tiempo. ¿Sí? Y entonces pues vamos a tener aditivos para uso de aguas recicladas, complicadas, estancadas, una cantidad de cosas que van a venir que se vuelven importantísimas, agregados diferentes a los que conocemos hoy día, por ejemplo, desechos de construcción, construcciones que se han demolido y que tenemos que utilizar esas mismas materiales para hacer concreto. Y entonces vamos a tener morteros de especiales, de azulejos, de una cantidad de cosas que vamos a tener que moler y tenemos que hacer. Y para ello, pues seguramente estos aditivos que hoy tenemos trabajando hoy día con fabulosos resultados, pues no, seguramente no van a funcionar. Entonces, eso es muy importante. Adicionalmente, a mí se me ocurre que también hay cosas que, imagínense unos concretos, si ya tenemos translúcido, Sí. imagínense unos concretos autorreciclables. O sea, que yo pueda, digamos, hacer una cancha de tenis o de fútbol y que la pueda dejar ahí por un tiempo. Simplemente voy a hacer un concurso, voy a hacer alguna cosa de fútbol y hago una cancha en concreto, pero no la necesito sino para 3 meses o para 4 meses. Y después de moler me cuesta un poco de plata, pues dejémosla ahí y que se autorrecicle. O sea, concretos que se reciclen en 3 meses, en 4 meses, en un año, como los autoconsolidables, ¿no? ¿Cómo lo quiere? Torta de 25, de 40, Sí, de 50, de 60, a medida que quiera el tema, eso le va subiendo el costo, claro. pero yo se lo hago, no hay ningún problema. Entonces, fíjense que yo pienso que vamos para ese lado. Listo. Ya nuestra última sección, ingeniero. Pregunta random. Entonces, si usted fuera un aditivo, ¿cuál sería? Retardante, acelerante. El más arrecho de todos. Los acelerantes. El más arrecho de todos es el que pide todo el mundo. ¿Qué es? Yo quiero que me retarde el tiempo que lo necesito de transporte hasta la obra. Las tantos tiempos que tiene para que le reciban el viaje, ¿no? Que ahí es un tema importantísimo que hay que manejar con las obras porque no conocen la norma 3318. Ujú. Porque es que la norma 3318 lo limita a uno a un tiempo de espera del MISER cuando llega la obra que tienen que recibir el concreto, porque es que eso es un contrato, no es una vaina de que yo me escondo y espero a que me entreguen el concreto a las 2 horas de que haya llegado, porque entonces empiezan los reclamos, mire, perdió manejabilidad, pues cómo no va a perder manejabilidad si hace 2 horas está Claro. ahí parqueado afuera de la obra. No, hay que educar a las obras. Entonces el aditivo continúa esperando el tiempo de transporte en Bogotá, 1 hora. Otra hora, digamos, esperando ahí. Y otra hora de Cuarenta y fundida. cinco minutos de fundida, digamos, ya vamos en 3 horas por esos lados, ¿cierto? Tan pronto yo lo aplique, que endurezca. Así, de una. Entonces, un concreto, un aditivo así, arrecho. Arrecho. Coca-Cola para el concreto. Coca-Cola para el concreto. Pues cuando yo tengo que desechar el concreto, debo de colocar. Si yo no tengo nada a mano, yo no puedo perder una olla de un mixer. Entonces, han habido casos muchísimos que el concreto no lo recibieron, por lo que te digo, no lo reciben en la obra, empieza a calentarse, ya pasa de los 40 grados, eso se asoma uno a la olla y eso parece que tuviera un dragón ahí, porque sale todo el vaho de ese concreto que está caliente, y entonces inmediatamente lo que tengo que hacer es, si yo le coloco un plastificante, me lo plastifica, me le da una manejabilidad, pero si eso no lo boto en 5 minutos, o sea, lo pongo a girar hacia atrás en bombas, ese concreto inmediatamente pierde manejabilidad instantáneamente y ya perdí la olla. Entonces, Coca-Cola
mata tinto, toca meterle Coca-Cola, funciona bastante mejor. ¿A Coca-Cola para qué no funciona? Ay, mire, que es que tengo diarrea. Tome Coca-Cola, mijo. No, mire, que tengo una tuerca que no quiere zafarse. Échele Coca-Cola. ¿Sí? Ah, que el baño no está tapado. Que Coca-Cola. échele Coca-Cola. Lo tapó pues con la diarrea que tenía. Entonces, échele Coca-Cola. A todo, para la Coca-Cola sirve para todo. Aditivos, una función o doble función. ¿Cuál prefiere usted dentro de la configuración de un concreto? Actualmente, una función. Porque cuando hablo de aditivos bifuncionales, estoy cubriendo una gama de efectos y de necesidades del concreto que se me pueden salir de la mano. Muchas veces la parte de los retardos no deseados en los concretos es porque utilizan un plastificante retardante o un superplastificante retardante. Y entonces, a una dosis mayor de plastificante para lograr unos beneficios de manejabilidad en el concreto, pues voy a tener a mayor dosificación, mayor retardo también. Entonces, puedo perder manejabilidad, pero el efecto del retardo sí va a mantener en el tiempo. Y ya después de que un concreto pase de las 48 horas sin fraguar, es muy probable que ese concreto sí empiece a perder resistencias. Listo. ¿Usted es team agua o team aditivos? El agua está escasa. Yo pienso que definitivamente uno debe diseñar con el agua eh, que se necesita. Pienso que yo soy de la escuela antigua en donde uno, a uno no es que le guste que eso tenga una relación agua 0,65, pero sí se necesita tener suficiente agua para que el aditivo funcione bien, para que haya realmente funcionamiento de los aditivos sin detrimento de tiempo de transporte, tiempo de colocación. Eso es muy importante porque ahí se generan muchos problemas. Fíjense que, por ejemplo, el tema de los concretos que ahora se hacen, pues claro, hay aditivos que le permiten a uno reducciones de agua gigantescas. Hoy día tenemos moléculas de policarboxilatos supremamente complejas que nos permiten reducir agua casi que al 60%. Y entonces estoy diseñando concretos por debajo de consistencia normal. La consistencia normal, como tú sabes, es un ensayo que se hace para medir el tiempo de fraguado de un cemento, ¿sí? Para determinar la cantidad de agua que necesita bajo la aguja de Vicat. Eso más o menos los concretos, los cementos están en punto 25, punto 23. Y hoy de día estamos diseñando concretos punto 20. Entonces Increíble. estamos por debajo de eso. Lo hemos logrado, se han hecho, pero realmente se vuelven un poquito complicados. O sea, sí se puede hacer, pero yo pienso que definitivamente tenemos que darle la cantidad de agua necesaria. Listo. La última. Eh, color de aditivos preferente. Verde, verde, todo. Vuelvo y digo, el tema es que estamos en la era verde. Estamos realmente en un tema de sostenibilidad y la sostenibilidad indica que tenemos que ser todos de corazón verde, definitivamente. Listo, ingeniero. Un último mensaje que le quiera dejar a las personas que me están viendo, escuchando. No, primero que todo, pues gracias a ti por invitarme de nuevo. A las personas que nos escuchan, que nos ven, yo pienso que importantísimo mantener esa curiosidad que hay en nosotros, de poder hacer cosas diferentes, de poder lograr concretos amigables. Y no hay nada imposible, hay que dejar
soñar, dejar volar la imaginación y soñar completamente para tener muy buenos resultados. Trabajar y ser honesto. Ingeniero, muchísimas gracias por su Bueno, espacio, muy por compartir amable. sus conocimientos. Bueno. Y recuerden que esto fue Hablando Concreto de Alfonso López.